Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos de toda la información que sabemos del iPhone 13, entonces comencemos. El iPhone 12 lleva un par de meses en el mercado, pero los rumores sobre su sucesor ya están llenando el internet. De hecho, hay imágenes y prototipos circulando que muestran cómo será el nuevo iPhone 13. La familia iPhone 12 presentó un gran cambio en la serie, con su nuevo diseño y cámaras mejoradas, pero si los rumores sobre el iPhone 13 son ciertos, el nuevo teléfono podría ser aún más asombroso. La serie del iPhone 12 trajo cambios importantes de diseño, inspirándose en el iPhone 4 y en el iPhone 5. Debido a eso no esperamos tantos cambios en el diseño general y la apariencia del iPhone 13, pero aún así podríamos ver algunos retoques. Las filtraciones más recientes sobre el iPhone 13 provienen de información de John Prosser, quien dice que ha obtenido modelos de este nuevo terminal. Estos muestran un nuevo diseño de cámara diagonal para los modelos del iPhone que no son Pro, además de una estructura ligeramente más gruesa para acomodar una batería mucho más grande. También parece mostrar una muesca más pequeña en el dispositivo. Los rumores indican que en algún momento del futuro Apple presentará un diseño del iPhone sin puertos. Muchos ven el cargador MagSafe que lanzó la compañía junto al iPhone 12 como el primer paso hacia esa realidad, pero si llega o no con el iPhone 13 es algo que aún está en debate. Por otro lado, algunos rumores dicen que al menos un modelo vendrá sin puertos. Otro rumor persistente es que el iPhone tendrá una muesca más pequeña. Algunos dicen que Apple incluirá esta característica en el iPhone 12 como parte del nuevo diseño, pero que no pudo hacerlo, por eso ahora estaría considerándolo al iPhone 13 para esto. Es poco probable que la muesca desaparezca por completo, sin embargo está más que claro que sí será notablemente más corta. El iPhone 13 también podría traer de vuelta el sensor identificador de huellas digitales Touch ID. La pandemia ha demostrado que si bien el reconocimiento facial es genial, no siempre tiene sentido, por ejemplo como cuando tienes puesta una mascarilla. Apple trajo de vuelta el Touch ID para el iPod Air, incluyéndolo en el botón de encendido. Y si bien es posible que Apple haga lo mismo con el iPhone 13, hay informes en donde se dice que este sensor podría estar dentro de la pantalla, sumándose a la moda reciente de este tipo de sensores. Por último, pero no menos importante, el iPhone 13 podría venir en un par de colores diferentes. La serie iPhone 13 podría venir en un negro mate más oscuro que el grafito actual del iPhone 12 Pro e incluso muy probablemente sería lanzado un color rosa. Apple por fin incluyó la tecnología OLED en las pantallas de la serie del iPhone 12 y como resultado la experiencia de la pantalla en todos los modelos es más o menos la misma. Sin embargo, en 2021 Apple podría darles a los modelos iPhone 13 una mejora diferente, en una forma de una frecuencia de actualización de 120 Hz. Los rumores sobre el iPhone con una frecuencia de actualización alta han estado circulando por años. En algún momento muchos pensaron que eso llegaría con el iPhone 12. Sin embargo, a comienzos del 2020, los rumores decían que los problemas de descarga de la batería habían causado que Apple abandonara los planes con esta frecuencia de actualización. A partir de ahora, de acuerdo con diversos sitios coreanos, Apple incluirá la tecnología LTPO en los modelos iPhone 13, lo cual prepararía el camino para una alta frecuencia de actualización cuando sea necesario y una menor en otros momentos. Ahora hablemos de especificaciones más concretas del iPhone 13. Lo más sorprendente de todas ellas es que algunos de los prototipos del iPhone 13 ofrecerán 1 TB de almacenamiento, que es el doble de la capacidad máxima del iPhone 12. La compañía está invirtiendo miles de millones en las fabricaciones de chips, con gran parte de esa investigación destinada a procesadores de tipo portátil como el M1. Dicho eso, con la inclusión del M1, el iPad Pro ha experimentado un gran aumento en el rendimiento, y aunque es poco probable que el iPhone obtenga un chip de la serie M, sí es posible que la serie A consiga una mejora de rendimiento, continuando la tradición de ser el chip para móviles más poderoso y potente. El iPhone 12 no recibió una mejora de cámaras tan grande en comparación a la de la serie del iPhone 11, pero aún así presentó un paso más adelante, en especial cuando se trata de los sensores más grandes y la tecnología de estabilización por desplazamiento del sensor, lo cual está integrada en el iPhone 12 Pro Max. Con suerte, esa tecnología llegaría a los iPhone de gama baja en el año 2021, al menos los rumores respaldan eso.
Y otra cosa que también está tomando fuerza es que los 4 modelos del iPhone 13 obtendrán una cámara ultra ancha con una apertura focal de 1.8. Es importante considerarlo, pues además de la cámara ultra ancha tendrán un enfoque automático por primera vez en este tipo de sensores, lo que sería una gran mejora. No hay muchos rumores sobre la fecha de lanzamiento y el precio del iPhone 13, pero se espera que los teléfonos tengan un precio similar a los de la serie del iPhone 12, y a pesar de que Apple lanzó el iPhone 12 en octubre, la compañía tradicionalmente lanza nuevos modelos en septiembre, así que mientras los problemas de la cadena de suministros no persistan, se espera que el iPhone 13 se estrene en ese mes. Espero te haya gustado el video. Si fue así, apreciaría mucho que me regales un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto, amigos.